Bienvenidas y bienvenidas de nuevo a De Sobrevivir a Vivir. Tenemos nueva imagen para los que no saben. Gracias por estar aquí. Hoy estamos con nuestro quinto episodio y tengo un súper invitado que realmente fue muy complicado traerlo porque primero no es muy bueno para las cámaras y segundo, el tiempo tampoco, casi que no le sacó tiempo. Pero ya lo tenemos acá. Es una persona que actualmente se mueve por todo el tema de e-commerce y hace mentorías, tiene una proveeduría y también tiene tiendas de e-commerce. No solamente aquí en Colombia, sino también en otros países. Y él es Andrés Parra. ¿Cómo estás? Excelente, un gusto para todos. Qué bacano poder compartir un espacio tan nutritivo el día de hoy con Ingrid. Bueno, Cuéntanos, Andrés, entonces empecemos esto. ¿Qué haces tú actualmente en tu vida? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito más de eso. bueno, actualmente, como lo dijo Ingrid, estoy enfocado full en e-commerce. Actualmente me encuentro construyendo un ecosistema basado en comercio electrónico, ¿sí? En este momento tenemos tiendas de e-commerce, estamos trabajando fuertemente para ser proveedores de dropshippers y tratar de, digámoslo de cierta manera, poder llegar a otros países a hacer este modelo de negocio. Qué bueno. ¿Y actualmente has pensado de pronto en expandirte en otros temas o solamente estás full enfocado en e-commerce? Actualmente estoy full enfocado en e-commerce, eso sí, implementando cositas con inteligencia artificial, que es indispensable ahorita en esos momentos. Bueno, pero enfocándonos ya en el tema de sobrevivir a vivir, cuéntanos en qué momento sentiste que estabas sobreviviendo. Bueno, esa parte es muy extensa, pero digamos que todo se empieza desde mi niñez, ¿cierto? Nosotros venimos desde una familia muy humilde, para los que no saben, Ingrid y yo somos hermanos, y venimos desde una familia muy humilde en la que había muchas escasez en muchas cosas, ¿cierto? Desde ahí yo empecé como a tener cierta conciencia de que yo quería destacar en algo, quería ser diferente, quería poder construir algo muy diferente, y eso, esa mentalidad la empecé a recordar desde mi niño, y por eso yo incluso, como desde los 12, 13 años, siempre estuve buscando qué hacer, qué ponerme a trabajar, incluso mi mamá nos sacó adelante vendiendo periódico en la calle, ¿cierto? Como vendedor ambulante. Y desde eso yo incluso empecé a buscar también cómo hacer dinero también para mirar cómo ayudaba, cómo me ayudaba en los estudios y demás. Y empecé a trabajar en la calle vendiendo colombianos los fines de semana, cuando podía hacer cualquier mandadito por ahí entre semana lo hacía. Y bueno, eso me permitió, digamos que de cierta manera, ser gran parte de lo que soy hoy, ¿sí? Que yo hoy en día, por ejemplo, no soy capaz de quedarme quieto, siempre tengo que estar haciendo algo. Pero digo que el punto de choque mío fue más o menos como en el 2019. Yo estuve trabajando en una empresa que fue como donde empecé a coger la experiencia de cierta manera como trabajando para una empresa. Y yo conocí algo, pues los famosos, el mundo del network marketing, los, todos conocen las redes de mercadeo, los que algunos confunden con pirámides, ¿cierto? Ese modelo de negocio a mí me permitió mucho cambiar mi forma de pensar, cambiar como la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo entré en la empresa, empecé a ver que ya me ganaba, o sea, yo era muy buen vendedor, entonces yo recibía pues comisión, entonces me iba bastante bien. Entonces yo empecé a hacer lo que muchos hacen cuando empiezan a trabajar, sacar créditos, comprar una cosa, comprar la otra. Y eso es lo que yo quería, como, bueno, tener mis cositas y ya. Pero cuando entré en ese mundo del network marketing, empecé a conocer personas que tenían puntos de vista muy diferentes y que incluso yo veía de que eran personas que habían empezado desde incluso peor que yo y habían incluso alcanzado ya a tener una libertad financiera. Y de cierta manera ese modelo de negocio me ayudó bastante en esa parte que para mí es fundamental en cualquier área de la vida, la parte de la mentalidad. Ahí yo fue donde yo aprendí a coger el amor a la lectura, donde empecé a ver de que no todo el dinero que ganaba lo tenía que gastar, donde aprendí de que no buscar algo para conformarme a estar ahí, sino hacer algo más que, digamos que algo tan banal, ¿cierto? Llegar como a algún propósito. Y eso me permitió de cierta manera como cambiar mi mentalidad. Ya luego más adelante ese negocio, digamos que de cierta manera para mí fue la mejor inversión que llegué a hacer, no por temas monetarios, sino por, digamos, por el conocimiento. Ya obviamente el negocio más adelante no me estaba dando dinero, entonces obviamente me tocó dejar a un lado, ya vinieron más problemas financieros, entonces me tocó empezar a buscar trabajo, empecé a trabajar, en ese momento empecé a trabajar en el carro, que fue que empecé a liquidar un carro
que me alquilaban y pagaba como 60.000 pesos diarios y trabajaba en plataformas de driver, de Uber. Y bueno, me iba bien, ¿cierto? Me iba bien trabajando. Ahí yo, digamos que hasta la pandemia me estaba yendo súper bien. Ya la pandemia, de cierta manera, a ver, ahí en esa pandemia, digamos que hubo un choque porque yo ya estaba generando mis primeros ingresos o empecé a hacer más rentable en el carro y la pandemia me hizo parar. Ahí retomé nuevamente en el mundo de la red de mercadeo, pero eso sí era una pirámide. Entonces era una pirámide totalmente de puras criptomonedas. Y eso fue lo que empecé a hacer como para empezarme a sostener, ¿cierto? De ahí, digamos que cuando empezó como el tema del pico y cédula, empecé nuevamente a trabajar en el carro, pero ya tenía unos ahorros. Y cuando empezó el pico y cédula, logré empezar a vender computadores y ahí me fue bastante bien. Eso fue lo que me permitió capitalizarme bastante bien. Que digamos que ahorré como un colchoncito para poder empezar a hacer lo que yo quería. Ya empezar a construir un negocio propio, empezar obviamente a ir invirtiendo, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? Que yo ya tenía como un ahorrito y hice una mala inversión, que compré un carro chocado y digamos que no fue lo que pensaba que la idea era comprar el carro, arreglarlo y venderlo, sino que lo compré chocado, el carro duró más de 6 meses guardado y todos los ahorros que tenía se los llevó ese carro, incluso me tocó prestar dinero con personas para poder pagar ese arreglo. Desde ahí empezó mis problemas financieros, que yo digo que ahí ya totalmente ya estaba sobreviviendo. Cuando yo me metí en toda esa deuda de ese carro, yo no presté con cualquier persona, presté con los famosos gotagotas que le llamamos. Esas personas que prestan dinero y no prestan al 2, al 5% como un banco, prestan al 20%. Desde ahí empezaron mis problemas más severos, ¿cierto? Empecé con dos prestamistas que les pagaban 20% mensual para poder arreglar el carro. Lo logré arreglar y luego lo logré vender, me tocó incluso perder dinero. Cuando lo vendí, no me quedó ni ganancia, se lo vendí, pagué las deudas y no me quedó ni siquiera nada, o sea, todo lo que había guardado no me quedó absolutamente nada. Ahí que hice, volví a tomar otro carro para trabajar otra vez alquilado y nuevamente volví a adquirir otra deuda para hacer otro negocio que iba a hacer por ahí y tampoco salió bien. ¿El problema ahí cuál fue? El problema fue que ya tenía varios gotagotas regados porque tenía pues la idea de que con eso iba a hacer billete, que con eso me iba a ir súper bien, y realmente no salió todo como esperaba, y bueno, eso me hizo, digamos que de cierta manera fue lo que empezó a llevarme hacia atrás. ¿Se ha escuchado eso? Parece que no, que es que tengo la sal encima. Sí, Eso literalmente decía yo. Me pasaba una nosotras cosa, también. luego, pensaba, luego me pasaba otra, y luego hacía una cosa que pensaba que me iba a ir bien, y me salía mal otra vez. Y ahí empezó como la racha negativa mía, que empecé de cierta manera ya a tratar, ahí estaba tratando de sobrevivir como tal. Eh, Era tan horrible, les voy a contar, era tan horrible que yo pensaba en, no sé, ir a bañarle los carros con ruda, meterle una cruz bendecida en el carro. Era horrible, o sea, yo decía, no, pues no puedo entender qué sale está cargando este man pues encima. entonces, llegando al tema, yo, digamos que de cierta manera, yo ya estaba tan endeudado que ya no me daba para pagar. Entonces estaba donde estaba viviendo con mi mujer y con el niño, me tocó irme a ver incluso donde mi mamá otra vez, con el niño porque ya no me daba para pagar una rienda, ya todo lo que me hacía se lo llevaban los prestamistas. Incluso allá me tocó poner a trabajar para ayudarme a aportar porque ya todo lo que trabajaba en el carro, trabajaba más o menos yo creo que 12 a 15 horas diarias, si no era más, y todo lo que trabajaba era para pagar el alquiler del carro, para pagar los gotagotas, y sin embargo aún así seguía colgado totalmente. O sea, solo te alcanzaba para pagar los intereses o lograbas abonar algo a las cuotas. Ahí pasaba algo, ese era un problema, y eso es un problema que las personas que toman esos préstamos, o digamos que ponen a esa gente gota a gota, se vuelve un círculo vicioso, y es que uno pagaba a uno y volvía a prestar para poderle pagarle al otro. Entonces era una deuda infinita, y yo era trabajo, 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 y no había plata. Que llegó un punto en que yo ya empecé a tener depresión, que yo ya salía, y yo soy una persona de que soy muy, digamos, muy discreta en mis cosas, ¿cierto? O sea, mis problemas no me gusta contarlos con nadie, y todo me lo cargaba yo solo, ¿cierto? Entonces salía a trabajar el carro, madrugaba a las 4 de la mañana, trabajaba y me volvía a entrar como a las 9 de la noche a veces, los fines de semana trasnochaba a veces hasta el sábado y domingo derecho, ¿cierto? ¿Y por qué cogí la depresión? Porque yo ya llegué a un punto en que las personas que conocían la red de mercadeo, de esas personas estaban muy adelante.
ya unas montañas que estaban por allá en Dubái, otras por allá que ya que siendo rentable, montaban en su carro, y yo todavía alquilando un carro. Y yo decía, mi vida no va a avanzar así. O sea, todo lo que estoy haciendo todos los días, yo no voy a llegar a ningún lado. Porque realmente eso es lo que yo estaba haciendo, sobrevivir. O sea, yo tenía, era como, estaba viendo lo que hace un animalito todos los días. Se levanta, hace una rutina, lo mismo, pero yo no, o sea, no disfrutaba nada. Mi rutina era, me levantaba, trabajaba, me acostaba a dormir. Me levantaba, trabajaba, me acostaba a dormir. Y de ese dinero que me hacía, muchas veces no me quedaba ni para tomarme una gaseosa, todo era para repartir. ¿Y Entonces, qué pasaba en su por su cabeza en ese momento? pasaban muchas cosas, yo ya llegaba y decía, tanto así que ya no me veía como sentido a la vida. Yo decía, o sea, yo qué estoy, o sea, ya llevaba, así como, haciendo así, ya llevaba más de un año. Yo creo que ya más de un año, casi 2 años llegué a estar así, trabajando de domingo a domingo, medio sacaba un espacio y si sacaba un espacio para estar con la familia, era preocupado porque yo decía, "Ay, que estoy perdiendo el día". ¿Por qué? Porque tenía que trabajar para poder pagar esas deudas. Y cuando me descansaba un día, ya me atrasaba con otro. Entonces yo pues ya tenía mucha, digamos que hubo una etapa como de depresión y empezaba yo a pensar, ya no tiene sentido mi vida, la única forma de acabar digamos, de cierta manera ese tormento era como quitarme la vida, lo pensaba, lo llegué a pensar muchas veces, y muchas veces hasta el carro yo lloraba y yo decía, Dios mío, yo porque yo trato de hacer las cosas bien, pero nada me sale, porque yo trato de hacer un negocio por aparte, o a veces me da la milla extra, y me da la milla extra y algo malo salía. Entonces nunca podría salirme como esos problemas. Entonces muchas veces por mi mente pasaba era eso, como que, ¿para qué ¿Y estoy viviendo? qué hizo que, no sé, que cambiaras de decisión o que no tomaras esa decisión de quitarte la vida? De cierta manera mi familia, ¿cierto? Más que todo el niño, yo tengo un niño pues ya que tiene 3, 5 años, entonces yo siempre pensaba eso, yo le decía, esa no es la solución porque pues, al final del día uno se va, pero le decía, los que quedan son los que quedan con el problema, ¿cierto? Entonces yo siempre desde que hacía la red de mercadeo yo leía bastante y los libros es mucha sabiduría y yo alguna vez leí, pues leía muchas cosas, incluso en ese momento me empecé a leer un libro que para mí es de los mejores, que se lo recomiendo, es El hombre más rico de Babilonia. Y empecé a ver, porque era una parte de cómo alguien que también pasó como por eso, que se endeudó Ujú. bastante, y empezó como a mirar cómo solucionaba. Yo empecé a hacer eso. Todos los problemas que tenía, pues empecé a escribir esto, tengo este problema, tengo este otro, tengo este otro, tengo este otro. Y dije, listo. Entonces empecé a tomar empecé a hacer una planificación y dije yo, el número uno que voy a hacer es esto, lo segundo que voy a hacer es esto. Y ya si no me da para eso, yo dije, ya, voy a hacer eso, ¿cierto? Ahí lo que yo hice fue, yo escribí todas las personas que le debía, cómo podía empezar a pagar a cada uno y obviamente buscar alternativas en las cuales, como yo les pagaba 20%, buscar quién me podía prestar esa plata más barato para yo poder salirme de todos ellos y poderle pagar a esa persona más fácil, ¿cierto? Y por otra parte también, yo digamos que no recuerdo si fue un video que vi o una frase, creo que fue un video que yo vi. Ah, no, mentiras, también estaba el del hombre más rico de Babilonia, que decía de que uno de potencializar las habilidades que uno tiene para poder ser más productivo en lo que Sí. hace y por ende pues eso le da más valor a uno. Como está, o sea, realmente ese libro fue digamos que una de las salvaciones para mí. Entonces yo dije, bueno, yo soy bueno que también manejando carros, sí, pero soy bueno vendiendo, la venta del dinero. Entonces yo dije, voy a empezar a trabajar en una empresa de ventas y posiblemente me van a hacer más dinero que en el carro. Y bueno, ese fue el primer plan, ¿cierto? El segundo plan era mirar quién me hacía el favor de sacar un crédito para poder pagar esas deudas. Entonces empecé con el primer plan y me empecé a trabajar en una empresa. Digamos que en esa empresa nomás duré 3 meses porque, pues, bueno, eso es otra historia aparte para contar. Entonces, esa parte para contar, pero de cierta manera, digamos que yo me digo, ¿sabes qué sería ahí? Esto es para que esté trabajando ahí. Y volví nuevamente al carro, pero me enfoqué en el tema de conseguir quién me prestara ese dinero para pagarle a esos prestamistas que me prestaban al 20 y así ya poder enfocarme a pagar una cuota mensual que fuera para mi alcance y pudiera solventar también mis otros gastos. Pero usted en qué momento, o sea, usted hizo un plan, pero usted en qué momento dijo, tengo que hacer algo diferente. Porque Ya, usted hizo el plan para salirse de las deudas, pero en qué momento se sentó y dijo, no, yo tengo que hacer algo diferente definitivamente. la verdad venía digamos, con ese problema, como ya más de 2 años, y yo decía,
O sea, yo ya estaba cansado, realmente yo me sentía, físicamente me sentía agotado, yo recuerdo me sentía agotado físicamente, yo dormía 3 4 horas todos los días y me despertaba como si estuviera enguayabado, me despertaba cansado. Y bueno, siempre sacaba como un ratico para leerme unas paginitas del libro y yo salía a trabajar. Y estaba cansado también de lo mismo, todos los días lo mismo. Ya, o sea, yo andaba todo Medellín, andaba, o sea, cuando salía un viaje yo lo llevaba, pero ya estaba cansado de que todos los días lo que hacía no me quedaba ni para salir con la familia, ni para irme a tomar un fresquito, ni para hacer algo que me gustara a mí, no me daba ni siquiera tiempo de hacer algo que me gustara a mí. Entonces yo llegué a un punto que yo dije, que llevo tanto tiempo así yo que yo empecé a tomar, a tomar como esas decisiones desde que también empecé a leer ese libro, ¿cierto? En ese momento que lo empecé a leer también ya venía con esa depresión y todo. Y ahí fue como cuando yo empecé a leer eso que yo dije, tengo que hacer algo más diferente por mí. Tanto así de que estaba tan depresivo que yo cerré a las redes sociales, ya me daba esta rabia, ver que las personas cercanas a mí ya estaban muy por delante y yo ya había atrapado, o sea, me sentía mediocre. Y eso es un problema. Eso es un problema que yo he visto en muchas personas y que yo también en algún momento lo sufrí. Y es que las redes sociales nos muestran una vida tan perfecta, como que todo lo lograron, todo lo alcanzaron y ni siquiera sabemos lo que realmente está pasando detrás de esa pantalla. Una persona nos puede estar mostrando que está súper feliz con su pareja, pero realmente por detrás de la pantalla están, no sé, llenos de problemas. O incluso pueden mostrar una casa perfecta, la casa más bonita del mundo, la más grande, pero no sé, está hipotecada o está lleno de deudas en el banco. Entonces uno no se puede comparar con la vida de los demás. Uno tiene que trabajar por hacer la vida de sus sueños, la de uno, no la de los demás. Importante esa parte. Muchas veces uno, a través de las redes sociales, y todavía pasa mucho, aunque tengo un cierto nivel de éxito, todavía pasa, uno a veces dice, o alguien dice, esto no sirve, y uno dice, o sea, que no sirve. Hasta uno se cuestiona Mm. todavía, y yo luego digo, pero como es que no sirve, si a mí me sirve. Entonces, también la invitación a ellos es que no se fijen solamente en las redes sociales, porque hoy en día vivimos en un mundo de apariencias. En un mundo de apariencias que la gente solamente aparenta, pero lo que no sabemos es realmente cómo está la persona en ese momento, ¿cierto? Sí. Y obviamente cada quien tiene un proceso muy diferente. Entonces la invitación es no se comparen con otras personas, cada quien vive su proceso y su proceso es más diferente que cada persona. Por ejemplo, como decía Andrés, nosotros venimos de una familia pues muy humilde, nosotros éramos muy humildes, pero realmente lo que nos ha hecho estar en el lugar en donde estamos ahora, que no estamos diciendo que hoy que somos las personas más adineradas, sino que hemos trabajado por lo que a nosotros nos hace felices, es el hecho de no compararnos con los demás, de trabajar por lo que a nosotros nos mueve el corazón y el alma. Listo, entonces sigamos con el plan. Entonces hizo el primer plan, perfecto, no le salió. El segundo plan, ¿cuál es? El segundo plan que yo hice, bueno, el primer plan que fue conseguir un empleo para vender, eso ya es más adelante se los contaré. Uh -huh. El segundo plan fue buscar quién me hiciera un crédito. Fue buscar quién me hiciera el crédito, o sea que bueno, fue muy sufrido, pero llegó la persona correcta siempre me ayudó bastante y pues bueno, me ayudó a sacar un crédito con una cooperativa. Y cuando recibí ese dinero, lo que hice fue pagar todo, o sea, le pagué a todo el mundo. Y ahí sí dije, descansé. Ahora sí, voy a trabajar duro el carro, pero para pagar esos créditos y para ahorrar, para poder invertir en algo que me pueda generar un ingreso adicional de lo que me estoy haciendo para poder ahorrar más. ¿Y qué salió de eso? O sea, ¿lograste algo o encontraste un camino que dijiste, este es mi camino? ¿Cómo encontraste ese camino? Bueno, como anteriormente le estaba diciendo, yo desarrollaba las redes sociales y pasaba algo. A mí me daba, o sea, sentía como esa sensación de rabia por dentro. Yo veía a los que eran muy amigos míos que estaban muy por delante y me daba como rabia. Y no recuerdo, creo que alguna vez vi una frase que decía que en vez de darte rabia, le preguntara a las personas cómo lo habían Uh logrado. -huh. Y yo, un amigo muy cercano, que le estaba yendo súper bien en su momento y pues todavía le sigue yendo bien, yo le escribí una vez, yo le dije, parce, es que a mí me pasó esto, estoy súper mal, estaba súper mal económicamente, apenas me salió un problema que tenía. ¿Qué estás haciendo tú? ¿O cómo he logrado estar ahí? Y él me dijo, lo que me dijo fue, parrita, primero que todo, pégase a Dios. Porque si usted habla con Dios, Dios le va a mostrar a usted por dónde va. Eso es lo más importante. Pégase a Dios, crea en Dios, hable con Dios, que Él le va a dar todo lo que usted necesita. Y lo segundo más importante, enfóquese en una sola cosa. Eso era algo a mí que me mataba. Yo muchas veces quería hacer de todo, además estaba súper endeudado y quería hacer trading
quería vender que cursos, quería comprar carros, no tenía ni siquiera plata que para ponerlo a liquidar. O sea, me enfocaba en un poco de cosas que realmente no podía hacer y eso me permitía avanzar. Entonces él me dijo, enfóquese en una sola cosa que usted quiera hacer, que usted vaya a emprender, enfóquese en eso que le genere dinero y primero, obviamente, todo encaminado con Dios. Y de cierta manera eso me ayudó mucho a abrir la mente. Yo dije, ese man tiene la razón. O sea, realmente fue un consejo que me sirvió bastante. Porque yo dije, ese man tiene razón, a mí me mata, es el desenfoque también que yo tenía. Yo era muy trabajador, muy comprometido, pero desenfocado totalmente. O sea, quería hacer 5 cosas a la vez. Y por ahí dice un dicho, si usted persigue 5 conejos, no va a coger ninguno. Pero si usted se enfoca solamente en uno, sí lo va a poder alcanzar. Esa misma persona, digamos que por ahí Dios le trae unas cosas así, con personas, con momentos, con situaciones. Una vez montó un estado, recuerdo que montó un estado que tenía 2 boletas para un evento que había aquí en Medellín de varios emprendedores y dijo, voy a regalar 2 boletas a los que quieran y me tienen que decir la razón el por qué quieren ir. Y yo le escribí, yo quiero ir, darle las razones porque las que yo creía que quería ir. Y me dijo, ahorita de una vamos. Y me fui para ese evento. Un domingo, que los domingos, cuando uno trabaja en el carro, es súper bueno. Yo digo, me voy a sacrificar el día, voy a trabajar el día de hoy. Y ese evento era creo como desde las 8 9 de la mañana, como hasta las 5 7 de la tarde. Iba a sacrificar el día, pero me voy para allá. Y yo iba enfocado porque ese evento era más a lo espiritual, más como a elevar la conciencia y todo eso. Y yo dije, de pronto me puede ayudar bastante. Y me fui para allá y empezaron a hablar de varias cosas, pues de la conciencia, de conectarse con Dios, de todas las cosas importantes que uno muchas veces olvida. Pero alguien empezó a hablar en ese evento de que hacía comercio electrónico y que había empezado más o menos como en el 2019. Y bueno, y que ya había empezado y que eso fue lo que lo ha permitido escalar y contó cómo empezó incluso con negocios de e-commerce, vendiendo, por ejemplo, lo que fueron luces LED por internet y ya hoy tenía un negocio gigante que los traía de China y los vendía. Y él decía algo, si tú quieres hacerte millonario, el camino son las ventas. Lo he escuchado mucho de muchas personas, Brian Tracy, Margarita Pasos, o sea, personas que en ese momento son súper reconocidas por el tema de las ventas. Si él decía eso y yo cada que yo estaba en ese evento escuchaba cada palabra. O sea, mientras que ellos hablaban, yo estaba aquí en un nivel de esponja que era absorbe y absorbe y yo decía, ya estaba loco allá, yo ya quería irme a investigar todo eso. Y yo dije, comercio electrónico, yo dije, eso es lo que tengo que hacer yo. Eso es realmente lo que yo debo de hacer, ¿Y qué fue lo primero que usted hizo para hacer comercio electrónico? aprender. Eso es lo importante. Yo cuando leí ese evento, lo primero que quería hacer obviamente fue investigar, ¿cierto? Porque yo no conocía nada. Si había escuchado de pronto la palabra e-commerce, pero realmente no sabía ni siquiera qué significaba. Y ya después de escuchar a esa persona, me dije, marica, no. Para los que preguntan quién es la persona es Mike Musville, Mike Musville. Ese fue el que yo escuché y yo dije, marica, no. Y para mí ese man es un crack, es un teso en lo que hace. El proceso que él lleva es una cosa de locos. Yo salí de allá y empecé a investigar de todo. No tenía para pagar cursos porque obviamente apenas había acabado de pasar digamos que ese problema que había tenido. Pero entonces yo empecé, yo en YouTube está toda la información. Entonces me empecé a investigar, empecé a buscar y todo lo que investigamos que eso me hizo enamorar de este negocio, de este modelo de negocio. Porque toda la vida yo he sido vendedor. Yo ya había vendido por Marketplace orgánicamente, pero yo no sabía que se llamaba e-commerce. Le dije, "Marica, básicamente voy a hacer lo que hacía antes, pero de forma profesional. Eso es lo que tengo que hacer yo". Entonces yo ya venía de trabajar en el carro, de ser empleado, de estar como, digamos, de cierta manera, estar muy mal económicamente. Yo ya quería algo diferente. Ya tenía un niño. Yo decía, yo tengo que hacer algo diferente para mi hijo también. No puedo seguir pasando por lo que yo también pasé. Y ahí fue cuando yo dije, ese es el camino, esto es lo que tengo que hacer. Fue cuando me obsesioné y empecé a investigar, investigar. O sea, básicamente me volví una esponja, absorbiendo información. Compré mini cursitos por ahí, los cuales esos mini cursos también me ayudaron bastante, que eran cursos pues económicos. Y ya cuando iba a empezar, no tenía plata para empezar, porque eran 30.000 pesos inicial. Entonces, ¿qué hice yo? Hablé con un muy amigo mío, que él en su momento le está yendo bien en su trabajo, le dije yo que quería hacer un proyecto, él también tenía ganas de emprender. Y ahí fue cuando nosotros nos asociamos y él dijo, enfóquese usted en que el negocio crezca y yo me encargo de ser el capitalista. Y así fue como empezamos, él puso el dinero, yo me enfoqué full en eso, en este proyecto de vida y bueno,
nos ayudó a crecer bastante. Los primeros 2 meses yo ya había soltado el carro cuando empecé. Yo empecé en octubre, no recuerdo si fue en el 2023. Sí. Empecé en octubre y para diciembre yo ya no estaba trabajando el carro, ya estaba full enfocado en el negocio. O O sea, te sea, dio resultados rápidos. sí, el negocio me resultó bastante rápido. En 2 meses yo ya me estaba haciendo lo que me hacía en el carro. O sea, ya el carro ya no tenía que trabajar, yo no estaba trabajando el carro, era full en la casa. Pero ¿fue fácil o fue difícil? Porque puede que la gente piense como, no, es que le dio resultado rápido, entonces yo también lo voy a hacer. Pero de pronto, ¿qué proceso hubo detrás? O sea, listo, puede que te dio resultados rápidos, pero tuviste que trasnochar, tuviste que estar todo el día. O sea, ¿qué pasó en ese proceso? Pero ahí viene algo cuando dice la gente que la gente no ve el proceso, tal vez el resultado. Ujú. Y es algo importante. Para todo negocio, ningún negocio es fácil, ¿cierto? Todo negocio lleva su proceso, ¿cierto? Y obviamente digo que lo que me permitió también alcanzar a mí ese resultado tan rápido fue el hambre que tenía, ¿sí? Yo no tenía motivación, simplemente tenía una meta en la que quería llegar y yo dije que no iba a descansar hasta lograrlo y eso fue lo que hacía. Tanto así que yo me acuerdo que trabajaba el carro y cuando estaba, digamos que aprendiendo el tema, yo trabajaba el carro, salía, investigaba, eh, cacharreaba por ahí en los administradores de anuncios y todo eso, ¿cierto? Y a veces incluso hasta dormía 2, 3 horitas, a veces cuatro, y luego en la madrugada salía a trabajar. A veces cuando estaba trabajando el carro me iba en la cafetería y empezaba por allá a trabajar un ratico. Entonces digo que es como el compromiso que cada persona tiene. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar usted? ¿En cuánto tiempo lo quiere hacer? ¿Sí? Porque todos tenemos las mismas 24 horas, pero la diferencia es qué hace usted en las 24 horas, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso fue lo que me permitió llegar también así, es como digamos que a ese nivel. Yo obviamente no aprendí en octubre, el evento fue como en agosto. Y desde agosto ya venía investigando, buscando información. Y bueno, ya fue como en octubre que ya empezamos, que teníamos como una inicial y empezamos en octubre. Ya en octubre como tal fue que se empezó a crear anuncios, a buscar productos y a vender. Y bueno, entonces, primeros 2 meses, incluso creo que en octubre logramos vender desde el 15 a un 31 de octubre como 13 millones. Y dije, marica, vendí 13 millones por internet solo. Yo no sé, tener que escalar. Entonces yo todos los días decía, ah, yo saqué 5 20, yo saqué 10, mañana vamos a sacar 20. Y era así. Entonces cuando cerré octubre, yo dije, este mes que viene, en noviembre, lo vamos a sacar el doble. Y efectivamente en noviembre sacamos como 28 millones en ventas. Entonces ya estaba era full enfocado, yo no, este negocio es lo que yo necesito, ya vi que esto es lo que me va a cambiar la vida y yo voy a hacer que eso funcione porque yo voy a hacer que funcione. Y eso para diciembre voy a aplicarlo. Y efectivamente en diciembre logramos facturar como más de 60 millones en ventas. Ahí también subimos full, dándole parejo. Y ya ahí para allá se fue por escalamiento. Ya para enero estamos vendiendo más de 100 millones de pesos al mes. ¿Sí? Y ya seguimos escalando y hemos facturado hasta en una sola tienda hoy por hoy hasta casi 400 millones de pesos solamente en una tienda. Y ya que hoy tienes varias tiendas, ¿qué estás haciendo tú que la mayoría no hace? A ver, hay varias cosas importantes. Hay algo importante y es que en cada negocio que uno haga tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir aprendiendo. Y es algo que muchas personas dejan de hacer, dejan de aprender, se quedan con lo que ya saben. Entonces, no, ya es una, por ejemplo, en el mundo del marketing, ya se hace una campaña, ya con eso creo que sé. Y algo importante es que con el tema de la IA todos los días hay cosas nuevas. Ujú. Es algo que yo creo que muchos no hacen es seguir aprendiendo. Y segundo, construir equipos que lo ayuden a avanzar, porque igual, aunque nosotros hemos llegado a este nivel, no ha sido porque solamente hay una persona ahí trabajando, sino porque se ha logrado construir un equipo que ha logrado esos resultados también. Ok. Y ahora que eres mentor, ¿por qué a tus estudiantes sí les funciona y a otros que dicen que compran otros cursos no les funciona? Algo importante, y es, digamos, la metodología de aprendizaje, ¿cierto? Muchas veces uno por ahí compra un curso y simplemente queda ahí, ¿cierto? Quizá lo mandan a uno por un WhatsApp o algo así. Y el foco de muchos es vender un curso. El foco mío no es vender un curso, el foco mío es construir, como le dije al principio, un ecosistema en el cual a mí me interesa que los estudiantes que tengan realmente construyan el negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente como ya tenemos nosotros un ecosistema de proveeduría, ya estamos trabajando en otro proyecto también de automatizaciones y demás, para nosotros es importante que ellos crezcan, porque al mismo tiempo que ellos crezcan también crecemos nosotros, ¿cierto? Y algo que yo que destaco mucho de la mentoría que tenemos de ser dropshipper es que lo que destaca es el acompañamiento.
porque muchas personas, o sea, la forma en que tú aprendes no es la misma forma que aprendo yo. Y muchas veces hay personas que se quedan ahí, investigan y avanzan, pero hay personas que ya se quedan ahí y ya si alguien no llega a ayudar, se quedan ahí. Entonces es importante tener un mentor, una persona que esté pendiente de uno, para que en esos momentos que uno se siente que ya no sabe para dónde coger, lo pueda decir y lo pueda guiar hacia dónde debe llegar. Ok. Hay algo que te voy a preguntar a ti, porque yo he visto mucho en Instagram y en redes sociales que dicen que el e-commerce está muerto, que eso ya no funciona, que realmente hay que enfocarse en otros, como en otras metodologías de trabajo y esas cosas. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, eso se ha seguido viendo hace mucho tiempo. Incluso cuando yo empecé, ya se veía el comercio electrónico, ya está muerto, el dropshipping ya está muerto. Y es algo que utilizan como, a ver, hay gente que vende infoproductos. Entonces, cuando la gente vende su mentoría, muchas veces opacan los otros negocios, ¿cierto? Y normal, cada quien maneja su publicidad como quiere, ¿cierto? La idea no es creer todo lo que vemos en Internet, ¿sí? Porque hoy todavía yo lo sigo escuchando, que el dropshipping está muerto, el comercio electrónico está muerto. Y yo hoy por hoy sigo facturando y cada vez seguimos escalando. Entonces, yo puedo hablar a través de resultados. ¿Por qué sabemos de que el comercio electrónico no está muerto? Porque incluso sigue avanzando. Y ahorita con el tema de la inteligencia artificial, sigue creciendo el comercio electrónico. Y acá en Latinoamérica, principalmente, el comercio electrónico y el dropshipping todavía está muy virgen, es decir, hay mucho potencial todavía para trabajar. De pronto en el mercado de Estados Unidos, de pronto sí puede estar un poco saturado, porque ya muchos años. Y sin embargo, yo siento que no va a ser como un tema de que se saturó, ya no se hace comercio electrónico, no. El comercio electrónico yo digo que está evolucionando más, digamos, a ser más selectivo, ¿cierto? A que las personas sean, sean un poco más selectivas a encontrar un lugar donde comprar. Pero realmente las personas están cambiando la forma de comprar, de forma presencial a comprarlo virtual. Porque hoy en día las personas buscan cosas más sencillas, ahorrar tiempo. Y lo que una persona ya, digamos que una persona joven, no sé, del año 2000, del año, no sé, que tenga 20, 25 años, ya está muy familiarizado con el Internet. Entonces ya sabe que si yo hago el centro, me gasto, no sé, 50.000 pesos en pasajes, en lo que me gasto, estoy inseguro en el centro, qué pereza caminar, qué pereza perder tiempo, cambio aquí lo pido la talla, me llega y listo. Ujú. Y así va a ser, la gente, mientras que, digamos que la gente va a seguir aprendiendo y eso va a crear una conciencia de compra en el cliente. Quizás lo que va a pasar más adelante es que va a evolucionar de cierta manera, que ya el dropshipping va a enfocarse un poquito más a buscar productos, pero a crear marca propia como tal. Pero realmente el comercio electrónico no va a tener como cuándo acabarse. Ok. Ya saben, busquen qué es el comercio electrónico y se meten por ahí a chismosear. Vamos llegando ya al final de nuestro episodio. Vamos a empezar con una sección ya más de tu mentalidad. Entonces, ¿qué cambió, qué evolucionó en ti de cuando estabas sobreviviendo ahora que estás viviendo? Principalmente digo que lo más importante que ha cambiado a mí ha sido la forma de ver las cosas, ¿cierto? La forma de pensar. Porque anteriormente uno buscaba como la forma de construir algo y quedarse uno ahí o que, ya construí mi negocito, ya con eso. Ya ahorita no busco tanto como el cuánto me voy a ganar, sino hasta dónde voy a llegar, ¿cierto? Hasta dónde voy a lograr llegar y a cuántas personas va a impactar. Y en el caso que algo importante es que quizás uno antes se, ¿cómo te digo yo? El tema de la envidia a veces que uno se compara, ya cambia, ¿cierto? Ya uno, digamos que de cierta manera uno ve personas que están mucho más adelante que uno y ya uno tiene la humildad, por ejemplo, de llegar y poder invitarlos a tomar algo, sentarse, conversar, aprender de ellos, ellos aprender de uno. Y al igual que incluso a mí me pasa mucho, y me pasa bastante porque yo me relaciono bastante, me gusta mucho relacionarme. Y es que incluso hay personas que apenas están iniciando. Y me dicen, hey Andrés, vamos a tomar un café o vamos a almorzar o lo que sea. Y lo hacemos y vamos a tomar cafecito. Y son personas que están iniciando, pero vienen de otros negocios, ¿cierto? Vienen de otros negocios que también hacen, o negocios tradicionales. Y eso me ha permitido mucho aprender. Yo creo que me ha permitido también crecer mucho, ha sido el tema de relacionarme. Ser muy abierto, ser una persona muy humilde a escuchar y a aprender y poder aportar, digamos que el granito de arena que uno sabe. Entonces, esa parte de la mentalidad cambia bastante. ¿Y tú crees que el dinero te ha cambiado o ha mejorado algo en ti? Realmente digo que el dinero realmente no lo cambia a uno, simplemente, digamos que, a ver, ¿cómo es la palabra?
se exponencia más lo que es usted, ¿cierto? Si es una mala persona con dinero, quizás sea una peor persona, ¿cierto? Pero cuando usted es una persona humilde, que es una persona que respeta a los demás, eso, el dinero lo que hace es que hace crecer esos valores más, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, me ha ayudado a crecer mucho más como persona. Bueno, vamos ya cerrando este episodio. Y si alguien estuviese pasando por un momento oscuro o un momento donde siente también algo así como tú que llegaste a pensar en quitarte la vida, ¿qué le dirías? Algo importante y el consejo que me dio esa persona es, primero, conéctese con Dios, ¿cierto? Saca el ratico para Dios, es la persona, Dios que es el ser más importante, el que le abre los caminos a uno, ¿cierto? Dios es el único que sabe para el propósito que le tiene usted. A cada Sí. persona tiene un propósito. Siéntese un ratico, que es el silencio, que no esté con nadie y hable con Dios. Dígale a Dios que quiere que usted, mejor dicho, que le dé señales de lo que quiere usted lograr. A mí me sirve bastante. Entonces, cuando me siento un poquito perdido, digo, Dios, entonces, ayúdame o dame una señal para algo, para ver si es por aquí o si no es por aquí. Dios no te va a decir, no, no es por aquí, no, Dios te lo va a mostrar con personas, con oportunidades. Entonces, en la oportunidad siempre de escuchar, porque muchas veces uno siempre tiene oportunidades, pero una vez es cerrado de que no, yo por allá no voy. Vean el caso mío de que solamente sacar un espacio, conversar con alguien, ir a un evento, permitió de que a través de Dios, que Dios a través de esas personas me dieran mi proyecto de vida en el que yo me tenía que enfocar, ¿cierto? Eran cosas que quizás yo le decía a Dios desde hace rato, Dios, dame, no sé, por qué camino cojo. Y simplemente a través de una persona me mostró hacia dónde debía ir, ¿cierto? Entonces, desde la oportunidad, primero que todo, si está en un momento oscuro, como le digo, siéntese a hablar con Dios y escriba los problemas que tiene. Cuando uno los escribe, ya se solucionó gran parte del problema. Cuando yo escribo los problemas, ya puedo empezar a escribir una serie de soluciones a lo que puedo lograr. Yo creo que muchas veces ni siquiera, o sea, vemos el problema tan grande que no vemos la solución y podemos tener la solución enfrente. Entonces es también como sentarse a tratar de sacar todo eso que le está consumiendo la cabeza y decir como, bueno, sí, tengo estos problemas, porque es que uno dice, tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que hacer, pero cuando usted las escribe se da cuenta que no son tantas, sino que en su cabeza dan tanto revuelo que usted no encuentra la solución a cada uno de esos problemas. Entonces, sentarse, escribir, tomarse un momento para pensar y encontrar las soluciones correctas, porque igual si no hay una solución, ya qué más vamos a poder hacer por eso. Bueno, Andrés, yo en mi podcast siempre doy una velita y doy un diploma, pero a ti no te voy a dar una velita. ¿Por qué? Porque sé que no sueles utilizar velitas, pero te voy a dar una agenda, porque sé que te gusta mucho escribir tus cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por participar de mi podcast. Ya todos saben, muchachos, que vamos a hacer pues como un subcapítulo de este que se va a llamar Herramientas para aprender a sobrevivir, donde Andrés nos va a enseñar una habilidad de e-commerce con la que ustedes pueden empezar a generar ingresos. Entonces, nada, muchas gracias Andrés por estar aquí, por regalarnos tu espacio, por permitirnos este ratico y por compartir tu historia, que igual es muy motivadora y también es de admirar. Muchas gracias y muchas gracias a todos por el ratico para escuchar. Bueno, muchas Chao, gracias. feliz Que estén noche. bien. Chao.